Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados en una nueva actividad del Colegio de Médicos Veterinarios, la segunda circunscripción, en conjunto con la primera. Queremos darles la bienvenida, un fuerte agradecimiento por acompañarnos en todos estos tiempos en los que hemos estado brindando y vamos a seguir haciéndolo varias capacitaciones que tienen que ver con las distintas cuestiones de nuestra profesión. Hoy un tema muy importante, el tema del uso racional de antibióticos, un tema que en la Subcomisión de Ganadería venimos hablando desde hace mucho tiempo como una cuestión importantísima. Y también contarles que dentro de lo que es la Subcomisión de Ganadería estamos divididos por afinidad de temas o por especies, y en esta oportunidad los tres colegas que son referentes en la Subcomisión de Ganadería del tema porcino han planteado y organizado esta jornada que vamos a tener la suerte de compartir con el doctor Alejandro Sorasi, que es especialista en el tema, investigador del CONICET y demás. Agradecerles a los tres colegas que conforman la Subcomisión de Ganadería, que se dedican especialmente al tema cerdos, como el doctor Osvaldo Caponi, el doctor Fernando Cane y el doctor Javier Sarradé. Así que lo importante viene de aquí en más, solamente en nombre del colegio, muchísimas gracias, y los seguimos esperando de aquí en más en todas las próximas capacitaciones por Zoom que estamos brindando. Que tengan una buena tarde y que aprovechen mucho, mucho esta muy buena jornada técnica que vamos a tener. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias Fernando por la introducción. Bueno, dar la bienvenida a los colegas presentes. Agradecer a Alejandro Sorasi por inmediatamente aceptar la invitación a esta charla. Alejandro Sorasi es profesor titular en el área de toxicología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil. Es un investigador principal de CONICET, lo cual lo proyecta científicamente a nivel nacional e internacional. Ha formado gran cantidad de recursos humanos en su facultad, es muy activo en investigación, activo en la investigación del uso de antibióticos y las resistencias de los gérmenes a nivel pecuario, lo cual lo hace una persona muy importante en este momento, en momentos en donde quizás se plantean muchas veces determinados cuestionamientos respecto de la producción y los riesgos que puede tener la producción. Pero además de esos motivos que surgieron como para invitarlo, charlamos con él que hay ciertos temas en donde el uso de antibióticos no es una cuestión únicamente de las especies de producción, por lo que él accedió rápidamente y gentilmente también en el sentido de que sobre todo una buena parte de la charla va a ser aplicable en todas las especies, digamos, en otras especies de producción, como también seguramente en lo que es animales de compañía. Así que bueno, bienvenido Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros y realmente es un placer tenerte con nosotros y sé muy bien de tus habilidades para la disertación, que así que creo que lo vamos a pasar muy bien. Bueno, buenas tardes, gracias Javier. En tu nombre agradecer a todo el colegio de la provincia de Santa Fe por esta invitación. Realmente para mí es un enorme gusto poder estar, al menos por vía remota, con todos ustedes para compartir, debatir, charlar sobre estas temáticas que en definitiva hacen siempre a nuestro trabajo de investigación. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el objetivo entonces de la charla tiene que ver con el uso racional de antibióticos, ¿no? A lo largo de la charla vamos a ver muchos aspectos muy interesantes que podíamos debatir hacia el final en las preguntas o en las conclusiones, pero sin lugar a dudas el título cuando charlamos con Javier cerró en este eslogan prácticamente, que es el uso racional de antibióticos como una manera de preservar
la eficacia. Sin lugar a dudas, si no realizamos un uso racional de los antibióticos, cada vez nos vamos a quedar con menos antibióticos en la profesión. Así que bueno, es uno de los aspectos, y como él bien indicó, si bien nuestra mayor especialidad durante más de 20 años es orientada hacia las producciones intensivas, particularmente producción de cerdo, tenemos algo de experiencia también en producción bovina intensiva, y también en aves, que bueno, y algo en pequeños que nos han consultado. Entonces el objetivo era incluir un poco toda esta experiencia y compartirla con ustedes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de uso racional, uso clínico racional de antibióticos, nosotros consideramos una serie de puntos que son centrales y, diríamos, llave para llevar adelante un tratamiento antibiótico. El primero de ellos tiene que ver con una selección correcta del antibiótico en función del patógeno. Esto es fundamental, así nos han enseñado en la facultad, esto sigue siendo así, ¿eh? Entonces, una selección correcta del antibiótico en función del patógeno que está en cuestión. En función de esa elección del antibiótico en función de ese patógeno, estimar la posibilidad de la elección de una apropiada formulación antibiótica. Yo les recuerdo que nosotros no utilizamos drogas puras, sino utilizamos formulaciones antibióticas, es decir, que es una formulación antibiótica, es un compuesto o digamos una especialidad que está formada por el principio activo antibiótico más un excipiente que cumple con una serie de funciones que no son desde el punto de vista farmacológico en el animal, pero sí que tienen que ver con la preservación, la facilitación de la solubilidad, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo punto en la elección correcta de un antibiótico bajo un uso racional tiene que ser la apropiada elección de la formulación. El tercer punto, que para nosotros es muy importante y en función de nuestra experiencia, donde vemos mayor cantidad de errores, es la administración correcta de una dosis adecuada. Muchas veces no calculamos bien las dosis, sobre todo cuando administramos los antibióticos por vía oral en agua o en el alimento. Un adecuado inicio y duración del tratamiento. Muchas veces llegamos tarde o lo utilizamos bajo otra modalidad que ya vamos a ver que no es la más correcta. Y el otro punto que hace a esto que estabas comentando, que es las bases del uso racional del antibiótico, es tener en consideración, obviamente, la especie animal, la que igual vamos a tratar, y el estado fisiológico del animal. No es lo mismo tratar un animal neonato, no es lo mismo tratar un animal recién destetado, no es lo mismo tratar un animal durante la gestación, durante la lactancia, o una terminación en el caso de una producción intensiva. Cada situación fisiológica va a modificar muchas veces lo que es el devenir del antibiótico dentro del organismo, esto es la farmacocinética. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta o considerar el momento que vamos a administrar el antibiótico, en qué situación se encuentran los animales. Haciendo un poco un resumen, podemos decir que la administración correcta, el inicio del tratamiento y la duración, más la situación fisiológica, depende mucho del criterio profesional. Yo reivindico, voy a hablar durante toda la charla, de reivindicar el uso de antibiótico como una llave fundamental que es indelegable por parte del veterinario. Es fundamental el uso de antibióticos por parte del veterinario, por lo tanto, para estos aspectos se necesita contar con un criterio profesional según la situación clínica. Y los dos primeros aspectos, es decir, la selección correcta del antibiótico en función del patógeno y la apropiada elección de la formulación, demanda o se necesita tener conocimientos de base, sobre todo conocimientos farmacocinéticos y farmacodinámicos, que ayudan o sustentan también el uso racional de los antibióticos. En consecuencia, si manejamos y podemos gestionar estos 4 factores o puntos centrales, sin lugar a dudas vamos a poder llevar adelante un uso más racional del antibiótico que hemos elegido para la situación clínica específica. Bien,
Otro aspecto importante, porque muchas veces hablamos de uso de antibióticos y no sabemos de qué manera lo estamos utilizando. Los antibióticos se utilizan bajo diferentes definiciones conocidas como modalidades, ¿no? La más común es seguro en la que nos enseñaron en la facultad, la que hemos aprendido, la que nos induce más a usar el antibiótico, es utilizarlo bajo situaciones terapéuticas. ¿Qué es una situación terapéutica? Es cuando nosotros, dentro del lote de animales que vamos a tratar, cuando nos traen un animal a la clínica veterinaria, cuando nos encontramos en un feedlot o un encierro corral, es decir, las diferentes situaciones clínicas que se pueden observar, ustedes tienen animales con sintomatología. Sintomatología, esto es diarrea, tos, secreciones, es decir, situaciones clínicas que ameritan el uso del antibiótico. Estaríamos clasificando la modalidad de ese uso como modalidad terapéutica. El otro uso es el uso metafiláctico, que es cuando tenemos un lote de animales con sintomatología clínica, aproximadamente un 15% de esos animales manifiestan esa sintomatología clínica, y el otro restante, si bien todavía no lo están mostrando la sintomatología, es muy probable que ya estén incubando la enfermedad y que en determinados momentos la empiecen a manifestar. Esta situación, es decir, la definición sería un porcentaje de los animales, lo cual la bibliografía lo define como un 14 o un 15% del lote con sintomatología clínica, y el resto de los animales que comparten justamente el lugar con los que presentan la sintomatología clínica, incubando la enfermedad. Entonces, en este caso, la modalidad de uso sería metafiláctico. Esta modalidad de uso, durante años, nosotros la hemos practicado como profesionales veterinarios, y siempre fue en general criticada por la medicina humana, porque justamente en la medicina humana siempre se intentó realizar un uso, una modalidad de uso terapéutico sin tener en cuenta lo que sería el uso metafiláctico. Muchos de ustedes tendrán hijos, nietos o conocidos que han llevado su hijo al médico, y porque tenía fiebre, porque no podía dormir de noche, y el médico nos decía, bueno, vamos a esperar que madure más la situación clínica, y recién cuando tenía unos mocos bien grandes, bien verdes, decíamos, bueno, ha alcanzado un nivel de producción, de producción clínica, o manifestación clínica de la enfermedad, ahora vamos a empezar con el antibiótico, ¿no? Hoy la bibliografía internacional considera todo lo contrario. Nosotros si estamos decididos a entrar con un antibiótico en una situación clínica, tenemos que entrar lo más tempranamente posible en la enfermedad, es decir, antes que realmente la enfermedad evolucione. Y lo vamos a ver, y lo vamos a discutir sobre bases concretas. La otra modalidad es la modalidad profiláctica, en la cual utilizamos el antibiótico frente a animales que no tienen ninguna sintomatología clínica, que están incubando la enfermedad, pero sí están expuestos a factores de estrés, o circunstancias que pueden precipitar a que ese animal tenga una baja de su inmunidad y en algún momento pueda expresar una enfermedad infecciosa. Es decir, que hay factores de riesgo, pero no hay ningún animal enfermo, ni incubando la enfermedad, ni con sintomatología clínica. Pese a eso, nosotros decidimos utilizar un antibiótico. Esto se llama modalidad profiláctica. Y la última, que obviamente se ha usado durante muchos años, que está muy digamos, vapuleada por el tema de resistencia antibiótica, es la utilización como promotor del crecimiento, en el cual los antibióticos no tienen ningún objetivo terapéutico, ni mucho menos, se usan sus dosis terapéuticas, y el objetivo es promover el desarrollo de los animales, es decir, de intentar lograr mayores parámetros productivos, es decir, no tiene nada que ver con la terapéutica en este caso. Y que ustedes saben, desde el año 2006 fueron prohibidos a nivel internacional como utilización de antibióticos. Bien, si definimos qué es un uso racional, diríamos que en la modalidad terapéutica estaríamos utilizando el antibiótico frente a animales que tienen enfermedad, por lo tanto que tienen inóculo bacteriano, y esto lo voy a nombrar varias veces en la charla, es decir, que tiene una masa de bacterias localizadas en un determinado lugar produciendo enfermedad.
hay inóculo bacteriano, hay que tratarlo con antibióticos. Cuando lo utilizamos bajo la modalidad metafiláctica, tenemos animales enfermos, pero la masa de inóculo dentro de esa población es mucho menor, por lo tanto es mucho más fácil atacar con el antibiótico y tener una cura bacteriológica, que es lo que se busca generalmente cuando uno utiliza un antibiótico. No solamente la cura clínica, sino lograr una cura bacteriológica, mientras que cuando lo utilizamos bajo la forma profiláctica o bajo la forma como promotor de crecimiento, serían usos no racionales de antibióticos, no sería indicado. De hecho, y lamentablemente la bibliografía internacional marca que todavía un 93% del uso de los antibióticos se realizan bajo la modalidad profiláctica, y en función de esta incidencia de uso, ya la Comunidad Europea, a partir de una normativa del año 2019, estableció que a partir del año 2022, como se estableció para los promotores de crecimiento, no se podrá utilizar los antibióticos bajo la modalidad profiláctica. Bien, más allá de las modalidades, las vías por las cuales se administran los antibióticos es muy variable de acuerdo a la especie animal que estemos tratando. Si hablamos de producciones intensivas de cerdos y aves, podríamos decir que el uso inyectable de antibióticos es muy pobre, estamos hablando de no más de un 20%, un 30% en muchos de los casos, sino que el mayor uso de los antibióticos en esta producción intensiva es por vía oral, y dentro de la vía oral podemos decir que es vehiculizado en un 70%, lamentablemente también, y lo vamos a discutir, en el alimento, y solamente un 30% en el agua. Si hablamos de producciones intensivas de bovinos, podemos ver que se invierte la figura, es decir, que un porcentaje mucho más chico es la utilización por vía oral, y un mayor porcentaje de uso de los antibióticos estarían destinados a la vía inyectable. Si hablamos en la modalidad de uso en pequeños animales, en general, el uso en pequeños animales se realiza bajo la modalidad terapéutica, si se trata el animal, como hemos dicho, cuando presenta una sintomatología clínica determinada, y un pequeño uso de los antibióticos estaría destinado al uso profiláctico. Esto es muy discutible todavía, pero bueno, muchos colegas, y está publicado que sería factible de utilizarse en forma profiláctica cuando tienen una cirugía complicada, una cirugía que podría contaminar el campo operatorio, una cirugía en la cual el riesgo de infección es muy alto. Bueno, los colegas deciden de administrar un antibiótico en función de las posibilidades de algún germen que pueda colonizar la herida quirúrgica, de tal manera que una vez administrado el antibiótico, la Cmax, la concentración máxima del antibiótico, se alcance al momento de la incisión quirúrgica. Eso es lo que se busca cuando indicamos, valga la redundancia, la modalidad de uso de antibiótico en forma profiláctica en pequeños animales. Pero en general, en pequeños animales siempre atendemos una situación clínica, por lo tanto, el uso es terapéutico. Y si hablamos de administración, bueno, es bastante variable, se puede dar por vía inyectable o por vía oral. En general, la vía inyectable asegura la dosis, es mucho más fácil, mucho menos tedioso que se lo administre el veterinario que por él lo administre el propietario. No obstante, en tratamientos muy largos, con el fin de evitar inyecciones frecuentes, se puede utilizar el antibiótico administrado por vía oral. Bien, vamos entonces a comenzar con el primer punto, que era la selección correcta del antibiótico en función del patógeno, pautas que hacían al uso racional de antibióticos. Bien, esto lo enseñaron en la facultad, esto no ha cambiado, es decir, que siempre lo que tenemos que tratar de lograr es hacer un diagnóstico etiológico del germen o los gérmenes involucrados, y una vez aislado ese agente etiológico, exponerlo a una prueba de sensibilidad antibiótica. En algunos casos esto es factible, pero en las producciones intensivas, con una gran cantidad de animales, el hacinamiento, el estrés, muchas veces no lo es, y por lo tanto, hasta la espera del resultado del laboratorio, uno lo que puede realizar es
establecer un camino que es el más frecuente en la elección del antibiótico, que es estimar la posibilidad de un agente etiológico en base a los patrones de enfermedad, en base a sintomatologías y hallazgos patológicos frecuentes o estadística que podíamos establecer dentro de un sistema de producción intensivo, ya sea de cerdos o aves, que generalmente nos pegue, nos aparezca el mismo agente etiológico. Por lo tanto, se puede hacer una prima elección, vuelvo a repetir, una prima elección para comenzar el tratamiento a la espera de la prueba de sensibilidad que nos va a indicar cuál es el antibiótico más sensible, el más indicado. Una vez que llega el resultado del laboratorio, lo que haríamos nosotros sería ratificar o rectificar, en el caso, el antibiótico primamente seleccionado. Esto hace a lo que es la selección correcta del antibiótico en función del patógeno. Ahora bien, tengan en cuenta ustedes que la elección del antibiótico en función del patógeno rara vez la realizamos, sobre todo lo que son las producciones intensivas, por parte del veterinario. La bibliografía cita que solamente un 44.3% de los colegas, esto es a nivel internacional, consultados, realizan un diagnóstico etiológico y una prueba de sensibilidad. Muchos se manejan directamente por experiencia, como decíamos, con antibióticos de amplio espectro, que, vuelvo a repetir, no sería lo más indicado. Por lo tanto, esto nos lleva justamente a una problemática en el uso racional de antibióticos, y lo que nos marca la experiencia también, que muchas veces, y lamentablemente, la decisión del uso de antibióticos la hace no un profesional veterinario, sino un administrativo, un idóneo, que decide de comprar el antibiótico no en función de ninguna de los parámetros que nosotros estamos tratando de discutir, sino que lo hace en función del precio, lamentablemente, ¿no? Otros lo hacen en búsquedas basadas en la web, en internet, otros basados en líderes de opinión, otros en propaganda, otros por indicación de colegas, y muchas veces cuando los indica un colega que se establece un conflicto de interés, ¿no? Porque la profesión veterinaria es la única profesión en que no solamente podemos prescribir el antibiótico, sino tenemos que tratar de que nos sea rentable. Entonces justamente esto muchas veces plantea un conflicto de interés, y rara vez por consultas en publicaciones científicas, que es lo que deberíamos comenzar a hacer, ¿no? Esto justamente no abona al uso racional de antibióticos, y es una situación que podría ser extrapolable a cualquier parte del mundo. En consecuencia, si hacemos una prima elección del antibiótico, nosotros tenemos que tener en cuenta que es un factor importante, pero es una herramienta en la toma de decisión, porque los criterios microbiológicos no se correlacionan 100% con la cura clínica, y esto lo vamos a ver ahora. La sensibilidad antibiótica, vuelvo a repetir, es muy importante, es una herramienta muy importante, es una llave de utilización en el uso racional, pero no es la que decide el uso de antibióticos, es una herramienta más. ¿Por qué? Porque justamente, dentro de lo que habíamos hablado, el uso de antibióticos tiene que ir de la mano de una correlación que se conoce como PKPD, que es farmacocinética, farmacodinamia, que la tenemos que conocer y gestionar. Supónganse ustedes que realizamos una necropsia, una enfermedad pulmonar, como ejemplo, hacemos lo que acabamos de decir, es decir, mandamos al laboratorio a determinar el agente causal y una prueba de sensibilidad. El aislamiento y la prueba de sensibilidad nos marca que justamente hay dos antibióticos que andan muy bien, que son la neomicina y la oxitetraciclina, en las pruebas in vitro. Rápidamente, nosotros confiados, porque obviamente estamos llevando adelante un tratamiento bajo una de las pautas que hacen el uso racional del antibiótico, administramos neomicina o oxitetraciclina, la que ustedes quieran, en un animal monogástrico, como puede ser un perro, como puede ser un cerdo, o mismo en un ave. Entonces, lo que vamos a obtener, sin lugar a dudas, es un fracaso terapéutico. ¿Por qué? Porque si bien consideramos el aspecto microbiológico, no consideramos el aspecto farmacodinámico. La neomicina
y la oxitetraciclina, administrada por vía oral, son dos antibióticos. El primero es una aminoglucósido, el segundo es una tetraciclina, con muy pobre biodisponibilidad, que ya lo vamos a ver, biodisponibilidad, es decir, capacidad de dosis absorbida que va a llegar al plasma sistémico, muy pobre, por lo tanto la concentración que podemos llegar en el pulmón es muy baja. En consecuencia, a pesar de haber hecho bien las cosas, de haber hecho un aislamiento, una prueba de sensibilidad, no correlacionamos su cinética y el resultado fue falla terapéutica. En consecuencia, este es un aspecto central que se basa en conocimiento farmacológico, en este caso de las moléculas antibióticas vamos a utilizar, y en función de la sensibilidad que nos da el laboratorio. Fundamental entonces tener y conocer al momento de usar un antibiótico la correlación farmacocinética del antibiótico, devenir del antibiótico dentro del organismo, y la farmacodinámica. Si no manejamos estos dos aspectos, vuelvo a repetir, caemos en un fracaso terapéutico a pesar de haber hecho un aislamiento y una prueba de sensibilidad, como indica el primer criterio del uso racional de antibióticos. Bien, en consecuencia, y un poco así resumiendo lo que acabo de decir, el éxito de la terapia antiinfecciosa depende de una adecuada interrelación entre el destino o el devenir del antibiótico en el organismo, conocido esto como farmacocinética, y su relación con la bacteria en cuestión, es decir, la interacción antibiótico-bacteria, esto es farmacodinámica. Fundamental manejarlo para obtener éxito terapéutico. Bien, dentro de la elección del antibiótico, entonces, uno de los aspectos que tenemos que tener, que ya entraríamos en el aspecto farmacodinámico, es la interacción entre el antibiótico y la bacteria. Durante años, nosotros estudiamos en la facultad la clasificación de los antibióticos de acuerdo a la estructura química, de acuerdo al espectro, de acuerdo a la familia a la cual pertenecen. Hoy podemos decir que esa clasificación, si bien obviamente sigue vigente, se ha restringido a dos aspectos fundamentales, que son el conocimiento de saber si el antibiótico mata a la bacteria por concentración, es decir, antibióticos denominados o definidos como concentración dependiente, y aquellos antibióticos que matan a la bacteria por exposición en el tiempo a una concentración determinada, conocido esto como antibióticos tiempo dependiente, que hacen justamente a los que se conoce como aspectos farmacodinámicos de importancia en el uso racional de antibióticos. Es decir, antibióticos concentración dependiente es lograr en el sitio de infección una muy buena concentración de antibióticos, y los antibióticos tiempo dependiente es lograr una concentración determinada en el sitio de acción, pero básicamente mantenida en el tiempo. Esto se va a entender un poquito más en esta presentación, donde ustedes pueden ver en la ordenada la talla del núcleo bacteriano y en la abscisa la duración en función del tiempo, y diferentes curvas. La primera la curva control, y después curvas que tienen que ver con la SIM, concentración inhibitoria mínima, que siempre debe lograrse en el sitio de acción. Ustedes pueden ver claramente que para los antibióticos concentración dependiente, a medida que aumentamos la concentración del antibiótico en el lugar, se aumenta considerablemente el efecto antibacteriano. Por lo tanto, es un antibiótico de acción más rápida, es decir, los antibióticos de concentración dependiente son antibióticos de acción muy rápida, la dosis es muy importante y debe lograrse con esa dosis una buena concentración en el lugar de acción, y que en general tiene un efecto posantibiótico, es decir, que bajadas las concentraciones terapéuticas tiene un efecto más duradero. Mientras que los antibióticos tiempo dependiente, ustedes pueden ver que a pesar de aumentar la concentración de antibióticos en el lugar de infección, en este caso en la exposición a la bacteria, no logramos mayor efecto antibacteriano, sino que lo que logra el efecto antibacteriano es la exposición, la duración en el tiempo. Esto hace que justamente estos antibióticos tengan un efecto bactericida más lento, necesitamos más tiempo de exposición. Son muy importantes lograr concentraciones inhibitorias mínimas por encima de esa, concentraciones inhibitorias mínimas necesarias en el tiempo para esa bacteria, y en general los efectos postantibióticos son mucho más pobres. En general, la mayoría de los antibióticos que utilizamos en
en forma terapéutica son antibióticos tiempo dependientes, si bien tenemos una gama de antibióticos concentración dependiente. Pero vuelvo a repetir, en los primeros lo que es válido es lograr buena concentración y en los segundos tiempo de exposición. Y digo esto porque obviamente en función de estos criterios se pueden obtener los que se conocen hoy como indicadores o predictores de eficacia. Para los antibióticos tiempo dependiente es lograr, vuelvo a repetir, una concentración por encima de la concentración inhibitoria mínima entre los intervalos posológicos adecuada, estamos hablando de un porcentaje del 50-80% de la duración de esa concentración por encima de la CIM entre los intervalos posológicos, mientras que cuando hablamos de concentración dependiente lo que se debe lograr es una muy buena concentración, una buena Cmax en el sitio de acción. ¿Cuál sería la aplicación? La aplicación, el concepto en función de esta definición que acabo de nombrar, es que para los antibióticos concentración dependiente, vuelvo a repetir, lo que vale es una buena dosis, y no repetir la dosis en función del día, ya que una sola administración sería importante y sería suficiente para lograr un efecto terapéutico en el sitio de la inoculación, mientras que para los tiempos dependientes, lo que tenemos que mantener en función de la situación clínica es concentraciones expuestas a la bacteria durante un tiempo determinado. Bien, y por lo tanto, muchas veces la dosis bolo, es decir, hay alguna metodología, alguna maniobra en la cual nosotros le cerramos el agua a los animales para que justamente ingieran rápidamente la dosis de antibiótico con el agua. Muchas veces para los antibióticos tiempo dependiente, bien digo, no es muy racional una dosis bolo porque lo que tenemos que lograr es que ese antibiótico entre en el organismo y se mantenga en el tiempo. Entonces son dos aspectos que por ahí para algunos antibióticos, y ya lo vamos a ver, no sería muy racional utilizarlo bajo esa modalidad. El segundo punto, luego de la selección del uso correcto del antibiótico o apropiado del antibiótico, tenemos la apropiada elección de una formulación antibiótica. Cuando hablamos de una apropiada elección de la formulación antibiótica, debemos tener en cuenta que justamente cuando nosotros damos un antibiótico, ya sea por vía oral o por vía inyectable, entre la dosis y el efecto, se van a interponer una serie de fases, conocidas como fases farmacológicas, en las cuales incorporamos una fase farmacéutica, que generalmente cuando administramos un antibiótico en el agua, por ejemplo, se realiza fuera del animal, es decir, es la disolución del antibiótico en el agua. Cuando administramos por vía oral, bajo la forma de comprimido o bajo la forma inyectable, lo que ocurre en esa fase farmacéutica es la disgregación y la solubilización del antibiótico en los líquidos biológicos para poder absorberse. Es decir, que esta fase puede condicionar, la fase farmacéutica, puede condicionar a la siguiente fase farmacológica, que es la farmacocinética, que tiene que ver con el devenir de la droga dentro del organismo. Puedo repetir, una vez solubilizada la droga, incorporada a los líquidos biológicos y absorbida, puede distribuirse en el organismo, puede metabolizarse y puede eliminarse, ergo puede cumplimentar las fases farmacocinéticas, y finalmente alcanzar el sitio de infección, interaccionar con la bacteria y de esta manera cumplimentar lo que se conoce como fase farmacodinámica. Bueno, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ocurre en simultáneo y debe desarrollarse correctamente para obtener un buen efecto terapéutico. Entonces, cuando hablamos de la fase farmacéutica, entramos en un aspecto bastante delicado, que son el impacto de las calidades de las formulaciones antibióticas. No tenemos un sinnúmero de antibióticos disponibles en el mercado veterinario, pero, en honor a la verdad, no todos tienen la misma calidad. Es así, no todos tienen la misma calidad. Si bien son aptos para ser administrados, en general, por ahí no tienen todos la misma calidad. Para dar un ejemplo, fíjense, nosotros hemos estudiado la mayoría de las formulaciones de uso, sobre todo en cerdos, ¿no? Estos son 5 formulaciones, simplemente a mostrarles 5 formulaciones que están destinadas al uso en el agua. Cuando uno busca de administrar un antibiótico al agua, uno lo que busca es justamente que el antibiótico esté soluble.
estas son alícuotas que fueron preparadas para ser administradas por un sistema de dosificación automático, es decir, que se prepara el antibiótico para administrarse a través de una bomba que dosifica el antibiótico en el agua y que en teoría debería ser soluble. Uno asume, lamentablemente, como que cualquiera de estas presentaciones son solubles, ¿no? Lo que se buscaría cuando uno administra un antibiótico en agua es lograr esta solubilidad. Si no se logra esta solubilidad, es muy probable que lo que ocurra en función del tiempo, si no tenemos una buena agitación y una buena estabilidad de los antibióticos en esa preparación, es que el antibiótico precipite y que finalmente lo que se esté dosificando es un poco de agua con antibiótico, pero la dosis se pierde. Esto impacta considerablemente en lo que es la dosificación correcta y en consecuencia el uso racional de antibióticos. Muchas veces hablamos demasiado en lo que es farmacocinética, farmacodinámica, y no tenemos en cuenta de que lo que estamos administrando muchas veces es agua con antibiótico, agüita con antibiótico, no una solución. Lo que tenemos que tratar y meternos en la cabeza es que si el antibiótico es soluble en agua, nosotros tenemos que tener una solución. ¿Qué es una solución? Es una mezcla homogénea de antibiótico en el agua, en el cual no vemos partículas en suspensión ni partículas de depósito. Y muchas veces estamos acostumbrados a administrar esto y así lo administramos, y así son los fallos terapéuticos y los problemas de resistencia que podemos tener. Fíjense, cuando administramos un antibiótico que no está bien soluble en agua, lo que pasa en los sistemas de dosificación, todo esto es antibiótico precipitado dentro del sistema de dosificación automática, esto es precipitación de antibiótico en la cañería que vehiculiza el antibiótico a los bebederos. Un día nos llaman por un problema de estreptococosis, un problema pulmonar de estreptococosis, estaban dosificando ciprofloxacina en el agua, y cuando fuimos a ver, los animales obviamente no se curaban, cuando fuimos a ver, lo que primero hacemos es visitar el pack de solución, donde se solubiliza el antibiótico, la solución madre, para ser administrada de forma automática, y lo que encontrábamos era que en ese tanque de solución madre, en el fondo, había una importantísima cantidad de ciprofloxacina precipitada. Obviamente estábamos subdosificando de sobremanera a los animales y el resultado era un fallo terapéutico, y seguramente si nosotros hacemos un estudio de resistencia a ciprofloxacina en esa granja va a ser muy importante. Bien, para que ustedes vean desde el punto de vista cinético qué pasa cuando nosotros dosificamos, utilizamos o elegimos de estas 5 formulaciones la primera, para que ustedes vean calidad de formulación. Esto tendría que estar soluble, lo administramos así en un sistema de dosatrol, y lo que hicimos fue tomar muestras de animales que estaban consumiendo esa agua que les llegaba a través del sistema de dosificación automática a diferentes tiempos. Estos son tiempos, esto es concentración, y esto es tiempo. Estos son animales que se toman al azar, y justamente a los diferentes tiempos, y se dosa por un método determinado, en este caso nosotros lo hacemos por HPLC masa a masa, en nuestro laboratorio de la facultad. Entonces fíjense la gran distribución de concentraciones que encontramos en los diferentes tiempos. Si esto lo transformamos en curvas, vamos a obtener descompuestas 3 curvas, y esto sería farmacocinética. Para interpretar lo que estamos hablando desde el punto de vista de uso racional de antibióticos, nos falta incorporar la farmacodinámica, es decir, nos falta incorporar la concentración inhibitoria mínima. Cuando incorporamos la concentración inhibitoria mínima a a esta figura, asociamos, vuelvo a repetir, farmacocinética con farmacodinámica, podemos ver que encontramos un gran número de animales que se encuentran por debajo de la concentración inhibitoria mínima, es decir, esos animales no se van a curar, quizá pueden tener una mejora leve, pero son los que van a mantener la presión de infección dentro de nuestro lote de animales con sintomatología clínica. Vamos a tener un número de animales que sí van a recibir una dosis adecuada, y otros que van a estar sobredosificados. Desde el punto de vista cinético, esto nos establece 3 problemáticas. Primero, vuelvo a repetir, animales subdosificados, que son lo de la línea roja, y animales sobredosificados, que son aquellos animales que nos van a modificar severamente lo que son los tiempos de retiro de antibióticos en diferentes tejidos, y que si queremos exportar animales que han sido dosificados con este tipo de antibióticos, bajo estas condiciones, seguramente vamos a tener problemas, ya que vamos a tener concentraciones por encima del límite máximo de residuo permitido. Entonces, fíjense ustedes la importancia de administrar un compuesto destinado al agua posea una buena solubilidad.
Hablando de otra especie, por ejemplo la especie bovina, en este caso una vez nos contrataron para hacer un estudio de desarrollo, que fue un estudio para Ceftiofur, administrado por vía subcutánea en la base de la oreja, destinado al tratamiento de bronconeumonías bovinas. Fíjense, esa formulación no estaba correctamente diseñada, la preparación de depósito hacía que se forme una importante tumoración en la base de la oreja, esto encapsulaba rápidamente a la formulación, por lo tanto, ahí se ve más claramente, la entrada de antibiótico a sangre era muy baja, y cuando hacemos correlación farmacocinética, que es la que aparece acá abajo, con farmacodinámica, esto es el puntillado de la SIN, fíjense lo que ocurría, rápidamente esta formulación, si bien era de depósito, una falda de depósito, no era liberada del medio lo suficientemente como para alcanzar concentraciones por encima de la SIN. Era un antibiótico que mata por tiempo, al matar por tiempo necesita tiempo de función por encima de la SIN, no se logra, en consecuencia, estos animales, que eran tratados con sintomatología clínica, a pesar de recibir el antibiótico, proseguían con neumonía, con la bronconeumonía. Bien, entonces, cuando vamos a elegir correctamente una formulación antibiótica, es importante tener como aspecto central lo que es la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es un parámetro farmacocinético, si bien hay muchos para discutir, en cuestión de tiempo vamos a resaltar el más importante. La biodisponibilidad se define como la proporción de la dosis administrada que va a llegar al riego sanguíneo sistémico, es decir, la cantidad de dosis que administramos de esa formulación, que justamente el principio activo llega a sangre, y es la sangre la que la va a vehiculizar a los diferentes lugares del organismo. Por lo tanto, determina la biodisponibilidad el nivel de exposición sistémica del antibiótico. Fíjense ustedes la importancia que tiene la biodisponibilidad como concepto farmacocinético. Es decir, para ser más claro, supónganse que tenemos un animal, un cerdo, pero puede ser cualquier animal, que justamente entra una bacteria, hace una bacteriemia y se aloja directamente en un órgano, en este caso se aloja en pulmón. Rápidamente tiene sintomatología clínica, nosotros administramos el antibiótico bajo una forma determinada, debe absorberse, es la sangre que se absorbe, que la distribuye, perdón, no es que se absorbe, la sangre la distribuye a pulmón, cuando llega a pulmón tiene que alcanzar una concentración lo suficientemente importante, si es un antibiótico que mata por concentración, y si es un antibiótico que mata por tiempo, encontrarse en el pulmón durante un tiempo prudencial, en una concentración determinada, para poder resolver el problema clínico. Por lo tanto, si tenemos una droga que no tiene una buena biodisponibilidad, nunca vamos a tener un buen efecto terapéutico cuando la enfermedad sea sistémica, es decir, que esté fuera del tracto gastrointestinal, que en este caso sea la vía de administración. Si no se absorbe bien, no alcanza concentraciones adecuadas de sitio de acción, el resultado es falla terapéutica. El ejemplo que di al principio, habíamos hecho una buena elección de la neomicina y la oxitetraciclina porque eran sensibles al antibiótico, pero justamente nos olvidamos de la farmacocinética. Son antibióticos dados por vía oral, la distribución y la llegada a un órgano, como es en este caso el pulmón, nunca se va a lograr porque justamente no tiene buena biodisponibilidad. Y en realidad, cuando yo dije lamentablemente todavía seguimos administrando los antibióticos en el alimento, los antibióticos en el alimento, por una serie de factores que podían dar para otra charla y que es objeto de una de las líneas de investigación nuestra hoy en la facultad, es justamente que los antibióticos con el alimento en general tienen baja biodisponibilidad. Fíjense, la lista de antibióticos, esto, el cerdo, pero puede ser extrapolable a otro monogástrico, justamente fíjense la baja biodisponibilidad que tienen los antibióticos administrados con alimento. Prácticamente el 75% de la dosis se elimina por materia fecal. Por lo tanto, muchas veces cuando elegimos el antibiótico administrado con alimento por un efecto sistémico, no tenemos los resultados esperados. Generalmente esos antibióticos administrados en el agua mejoran considerablemente la biodisponibilidad. A tener en cuenta y a considerar como aspecto central en el uso racional de antibióticos. Y siempre yo pongo esta gráfica, es una publicación muy, muy interesante, donde muestra claramente que los antibióticos, al tener menor biodisponibilidad, que teníamos acá está graficado coeficiente de variación en porcentaje en función de la biodisponibilidad, ustedes pueden ver que cuanto
menor biodisponibilidad tiene el antibiótico que estamos administrando, mayor variabilidad de concentraciones vamos a encontrar en los animales que reciben ese antibiótico. Por lo tanto, siempre cuando buscamos un efecto sistémico, busquemos antibióticos que tengan una biodisponibilidad por lo menos que esté por encima del 50%. O que justamente, si no alcanza ese 50%, que la concentración inhibitoria mínima sea muy, muy baja, de tal manera que a pesar de encontrar concentraciones bajas en plasma, su SIN es muy baja, en consecuencia podemos llegar a obtener un efecto terapéutico. Pero en general lo que buscamos siempre es que tenga una buena biodisponibilidad. Fíjense en este caso, para el caso de bovinos, estamos comparando dos formulaciones, oxitetraciclina soluble y oxitetraciclina estándar, digamos, la oleosa, la que se da normalmente que no es de depósito, y la oxitetraciclina LA o de depósito. Fíjense la diferencia de concentración, esto es un antibiótico que mata por tiempo o muchas veces es codependiente, así que puede matar por tiempo o por concentración. Por lo tanto, si le ponemos la SIN para hacer farmacocinética y farmacodinámica, ¿qué ocurre? Podemos ver que durante, podemos decir, 36 horas, el animal estaría cubierto, pero pasada las 36 horas, fíjense en lo que es depósito, tenemos concentraciones que todavía las podemos encontrar en plasma, pero están siempre por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Esto puede presentar o nos puede predisponer a resistencia bacteriana, porque justamente tenemos concentraciones por un tiempo prolongado, pero por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Por lo tanto, es muy importante siempre elegir bien la formulación. Y aquí me peleo y siempre discuto y tratamos de, con la gente de SENASA, no tenemos posibilidad de discutirlo, la falta de información que nosotros tenemos por lo menos en grandes animales o en producción intensiva como usamos el antibiótico. Y simplemente para que ustedes vean, me tomé el tiempo de encontrar una indicación dentro de una bolsa que, para no dar ni nombres de laboratorio y no tener problemas ni con ninguno, simplemente mostrarle que, por ejemplo, me tomé el tiempo de buscar la lincomicina. Lincomicina base, esto es lo que decía la bolsa, una formulación de lincomicina, clorhidrato de lincomicina, y esta es toda la información que tenía. Indicación, antibiótico para usarse en alimentos de cerdo, ayuda contra la disentería, la neumonía micoplasmática, e ilitis. Saco de 20 kilos, esa es toda la información. Dije, bueno, vamos a buscar esa información en humanas. La misma lincomicina, ahora en humanas, obviamente a otra concentración, pero la misma droga. Y fíjense, por lo menos hay dos hojas de prospecto donde encontramos toda la información desde el mecanismo de acción, la cinética, la toxicidad, la indicación, la biodisponibilidad, la contraindicación, las interacciones, las reacciones adversas, absolutamente muchísima más información que lamentablemente no la tenemos en veterinaria. Factor a tener en cuenta, factor a pedir y a solicitar, porque muchos laboratorios para que su compuesto, su formulación sea admisible en el uso veterinario, necesitan de todos estos datos. Decía hoy el problema de la alimentación de alimento del antibiótico en el alimento. Cuando damos un antibiótico en el alimento, ese antibiótico mezclado con el alimento es recepcionado en el estómago, ocupando la curvatura mayor del estómago, y a su vez dentro del estómago lo que hace es sufrir una estratificación, en forma centrífuga, mientras que cuando damos en el agua, en general, el antibiótico tiene menos contacto con todo el estómago, queda más en contacto con la curvatura menor del estómago, y en consecuencia, ante los movimientos peristálticos del mismo estómago, rápidamente abandona el estómago hacia el intestino y, si está soluble, rápidamente se absorbe. Mientras que cuando está en el estómago, debe sufrir un mezclado con las secreciones para justamente disgregarse de esa formulación, disolverse y recién poder pasar al intestino y absorberse. Nosotros lo que les mostramos acá, esto es una publicación nuestra, nuestro trabajo, esto es concentración en función del tiempo, para un antibiótico determinado administrado en el alimento. Esto es un sistema, se llama sistema de espagueti, el gráfico de espagueti. Fíjense ustedes la gran variabilidad que hay de las concentraciones biológicas en los animales muestreados cuando se da en el alimento. Es el mismo antibiótico administrado en el agua, ahí está la SIN, muchos animales que están por debajo de la SIN,
cuando damos el alimento, fíjense cuando lo damos en el agua, cómo se homogeniza mucho más la administración posológica de este antibiótico. Y por lo tanto, en general, todos los antibióticos, todos los animales, perdón, están por debajo, están por encima de la SIM. En consecuencia, sería más racional, en este caso, administrarlo en el agua que en el alimento. Lo mismo para la tiamulina, esto es un estudio en cerdo. Fíjense, cuando le incorporamos la dinamia, la SIM, este antibiótico tiamulina administrado en el alimento, generalmente no alcanza la concentración inhibitoria mínima para algunas bacterias de interés clínico o productivo, o clínico productivo, sería más claro, mientras que tendríamos que, en este caso, subir la dosis como para mantenernos por encima de la concentración inhibitoria mínima. Fíjense, si ese antibiótico lo administramos en el agua, la concentración es mucho mejor, esa concentración que buscamos es mucho mejor que administrándolo con el alimento. En los animales domésticos también es importante, si lo que se busca es un efecto rápido, lo mejor es administrar el antibiótico en el agua o bajo la forma de jarabe. Generalmente los sólidos se retienen más en el estómago, sobre todo si están consumiendo alimento balanceado. Fíjense que el alimento balanceado puede dar en los animales un vaciamiento gástrico de hasta 15 horas. Cuando se da seco puede haber hasta remanente de alimento balanceado durante 15 horas. Uno siempre estima y encuentra en la bibliografía que estamos hablando de 3 a 4 horas. Eso depende mucho de la composición química de ese antibiótico y cómo se encuentre. El alimento balanceado puede dar un vaciamiento gástrico mucho más largo. También es importante la vía de administración. La vía de administración puede modificarnos considerablemente la farmacocinética. En general, en los bovinos, por ejemplo, elegimos los músculos isquiotibiales o la musculatura glútea, pero se obtienen mejores resultados si justamente se lo administra en la tabla del cuello. Esto es una publicación donde se muestra claramente esta concentración en función del tiempo, y la presentación en la ordenada es logarítmica, por eso no piensen que es poca la diferencia, sino que es mucha la diferencia, cuando se administra el antibiótico en la tabla del cuello y ese mismo antibiótico administrado, por ejemplo, en la grupa, ¿no? Fíjense la diferencia de concentraciones, y lo único que hicimos fue dar el mismo antibiótico por otra vía de administración. Y si lo que busco es biodisponibilidad, con este antibiótico obtengo una mejor biodisponibilidad. Entonces, otro aspecto a tener en cuenta en la modificación o la obtención de una mejor biodisponibilidad. Simplemente voy a mostrar dos antibióticos que tienen una biodisponibilidad atípica. Esos son la amoxicilina y la fosfomicina. Estos antibióticos se absorben principalmente por transporte activo. En el caso de la amoxicilina, se absorbe por un transportador que está asociado a la transportación, al transporte de péptidos, dipéptidos y tripéptidos, y aminoácidos. Así que normalmente cuando damos amoxicilina estamos compitiendo con estos aminoácidos y su absorción. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta si estamos administrando un alimento rico en proteínas, va a haber una competencia que puede impactar en la biodisponibilidad del antibiótico. Y a su vez, hacer un transporte activo, este transporte activo es saturable. Es decir, que a más de 20 miligramos por kilo no logramos mayor concentración en plasma. En consecuencia, de nada sirve, como he escuchado a muchos colegas por ahí, dicen, no, yo encaro un tratamiento con 40 o 60 miligramos por kilo de amoxicilina, de nada sirve, están tirando gran parte de esa dosis a la fosa o por materia fecal, ya que la capacidad absortiva de la amoxicilina no va más allá de los 20 miligramos por kilo. Por lo tanto, muchas veces los problemas que podemos encontrar cuando lo damos con alimento rico en proteína es que exista una gran interacción y merme la biodisponibilidad por competencia en la absorción. Acá muestro lo que le decía, no hay variación en el área bajo la curva. Esto es una publicación de un amigo con el cual hemos trabajado juntos, profesional que trabaja en cerdos, que es de Canadá, Jerome del Castillo, en el cual muestra claramente en su trabajo que por más que aumentemos la dosis, en miligramos por kilo, no logramos una mayor concentración plasmática. Por lo tanto, lo que está indicando que justamente por encima de 20 miligramos por kilo se satura el carrier y no tenemos una mejor biodisponibilidad. Lo mismo pasa para la fosfomicina, esto fue determinado por nosotros. La fosfomicina se absorbe por carriers específicos diferentes al anterior, es un carrier de fosfato sodio dependiente, que están distribuidos en mayor concentración, y esto es lo que tenemos estudiado y publicado en PLAS ONE, en la primera porción del duodeno,
duodeno, yeyuno y primera porción del ilion, es decir, que donde se encontraría la mayor concentración de estos transportadores. Por lo tanto, justamente, cuando damos la fosfomicina se va incorporando a esos carriers que justamente están distribuidos en esas porciones del intestino, mientras que gran parte de la dosis tiene que esperar, sobre todo si damos una dosis bolo, tiene que esperar en la luz del intestino a que esos carriers se vayan desocupando. En consecuencia, de nada sirve para el caso de la fosfomicina, esto cambió el plan posológico de la fosfomicina, dar una dosis de ataque o cerrar el agua y administrar una gran dosis de fosfomicina en un determinado momento, porque gran parte de esa fosfomicina, obviamente, al tener que esperar a ser absorbida por transportadores, gran parte de esa dosis va a ser eliminada por los movimientos peristálticos, es decir, van a ir hacia la parte posterior del intestino, donde hay menores transportadores de fosfomicina y en consecuencia su biodisponibilidad va a ser menor. La mejor biodisponibilidad se logra administrando la fosfomicina en el agua a lo largo del día y que el animal lo vaya incorporando en función de su consumo ad libitum durante las 24 horas. Otro aspecto importante que me gusta resaltar en lo que sería la biodisponibilidad y que va con la elección también de una apropiada formulación es la cantidad a administrar. Muchas veces cuando nosotros administramos antibiótico por vía inyectable, nos encanta cargar la jeringa. Cuanto más es mejor. Está determinado que justamente acá yo lo estoy presentando en forma gráfica, nosotros depositamos una dosis de antibiótico en una masa muscular, lo que estamos haciendo es expandir con ese volumen de dosis los capilares sanguíneos, y esa expansión de los capilares sanguíneos hace que se comprima los mismos y en consecuencia la absorción del antibiótico se vea modificada. Por lo tanto, está claramente demostrado que un aumento de del volumen de dosis administrado en un solo sitio de inyección va en detrimento de la biodisponibilidad de la formulación, en este caso de antibióticos. Por lo tanto, está establecido que para grandes animales, estoy hablando de bovinos, como puede ser un bovino de talla mediana, un novillo de 250 a 300 kilos, no exceder los 15 mililitros de dosis en una masa muscular, si debemos de cargar más dosis y repartirla en las masas musculares. En cerdas, por ejemplo, y en terminaciones, no exceder los 10 mililitros. En animales en crecimiento, como puede ser una recría, no pasar de 3 a 4 mililitros. Y en los destetes de 0,5 a 1 mililitro. Si hablamos de aves, la administración en una masa, como puede ser el músculo pectoral, no tendríamos que exceder los 0,5 mililitros para obtener una buena biodisponibilidad. Ese sería lo máximo de volumen que deberíamos administrar en esa masa muscular. Si el volumen, si la cantidad de volumen a administrar es mayor, buscaremos dos masas musculares y lo podríamos repartir para obtener una mejor biodisponibilidad, una mejor absorción del antibiótico. Otro aspecto importante y que va de la mano con lo que dije al inicio de mi charla, que decía que muchas veces el decisor de la compra de antibiótico pasa por una persona que no es veterinaria, sino que lo compra en función del precio, y cuando compra en función del precio siempre lo que hacen y te lo presentan como problemática, te dicen, no, pero yo estoy utilizando una formulación que al 50% es la misma formulación que vos estás proponiendo que me sale más cara. Tengan en cuenta siempre esto que es fundamental. La equivalencia química de una formulación no se corresponde jamás con una igual bioequivalencia. La equivalencia química no tiene nada que ver con la bioequivalencia. Por lo tanto, una formulación al 50% de un laboratorio, por más de estar al 50% de la droga que ustedes quieran, no va a ser la misma formulación al 50% del otro laboratorio. Porque lo que puede variar ahí es la bioequivalencia, es decir, la equivalencia de concentraciones que vamos a encontrar en el plasma. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la equivalencia química no se corresponde con la biodisponibilidad o la bioequivalencia biológica de la formulación. Aspectos a tener en cuenta, y simplemente eso se debe a que se pueden establecer interacciones entre los principios activos y el fármaco, entre el fármaco y los diferentes principios activos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nunca vamos a obtener la misma biodisponibilidad. Y de hecho, esto está publicado, fíjense, esto es una formulación de rofloxacina,
en el cual se grafica claramente, la L-rofloxacina es una droga que mata por concentración, por lo tanto lo que necesitamos es una buena concentración plasmática, y fíjense, tenemos una serie de L-rofloxacinas, que las clasificamos, las pusimos acá con diferentes nombres, para que diferentes letras, perdón, para que ustedes lo vean, y le aplicamos la SIM para hacer una correlación farmacocinética-farmacodinámica. Fíjense ustedes que gran parte de ellas quedan fuera de combate, porque obviamente a pesar de estar a la misma equivalencia química, no tienen la misma bioequivalencia, la misma biodisponibilidad en este caso. Factores a tener en cuenta cuando uno decide de comprar. Yo siempre tenía un profesor en Francia que me decía, no hay que abandonar los buenos amigos, y esto lo podemos llevar a cualquiera de las situaciones de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo estoy utilizando una formulación antibiótica que me resulta, que me sirve, no cambiarla simplemente porque puede ser un poquito más barata o porque aparece otra formulación que en tentativa o en teoría funciona muy bien. Si me sirve el antibiótico y me funciona, utilicemos ese antibiótico. Otro aspecto que hacía justamente al uso racional de antibióticos era la administración en una dosis adecuada y la duración también adecuada del tratamiento. Esto es algo simple, pero no siempre evidente. Esto da para una charla de dosificación, pero puedo asegurarles que en función de mis 36 años de docencia, para el curso de grado, posgrado, especializaciones, maestrías, etcétera, etcétera, siempre, a pesar de que preguntamos quiénes son los que administran el antibiótico, siempre tenemos horrores de cálculo de dosis, sobre todo si le sacamos la calculadora, perdón, la calculadora no, le dejamos la calculadora, le sacamos la aplicación, o lo hacemos que el cálculo del antibiótico lo hagan sobre un papel. Muy difícil, y esto, obviamente, este correcto cálculo de dosis se complica cuando llevamos al antibiótico al agua, al alimento o a un sistema de dosificación automática. En general, y esto está descrito, el 80% de los productores o empleados de granja calculan la dosis con problemáticas. Y si le sacamos la aplicación realmente no lo pueden hacer. Y a veces lo hacen con ayuda del veterinario. El 15% de los encuestados muestran que tienen serias dificultades para el cálculo. Yo diría que esto es extractado de un paper, pero yo podría decir que en Argentina ese porcentaje sobrepasa considerablemente, en función de nuestra experiencia, ese 15%. Bien, inicio y duración del tratamiento. Inicio y duración del tratamiento. Si nos decidimos usar un antibiótico, tenemos que entrar rápido. Hay que pegar bien y rápido. No voy a esperar un poco más. No. Si decidimos usar el antibiótico, entremos rápidamente con el antibiótico. La primera administración del antibiótico es determinante en el efecto del antibiótico, porque justamente es el momento de mayor sensibilidad a la droga. El momento de mayor sensibilidad es el primo contacto entre el antibiótico y la bacteria. Por lo tanto, si entramos rápido y bien. Simplemente para que ustedes muestren, por qué digo rápido y bien, es porque si no calculamos bien la dosis, o no elegimos bien el antibiótico, esto es una microfotografía, esto es un capilar, lo que aparece en rosa sería el capilar sanguíneo y este sería el intersticio. Recuerden ustedes, y ahora lo vamos a ver, que el 90 al 95% de los agentes infecciosos de los animales domésticos se encuentran localizados en el intersticio, no adentro de la célula, en el intersticio. Por lo tanto, es bueno lo que se debe lograr es una buena concentración del antibiótico en ese intersticio. Lo que aparece en naranja aquí son moléculas de antibiótico que yo simulé. Esas moléculas de antibiótico difunden al intersticio, toman contacto con la bacteria, de acuerdo a si matan por tiempo o por concentración, se obtiene un efecto bacteriológico, pero muchas veces ese efecto bacteriológico no es suficiente porque justamente no fue bien administrado el antibiótico, no fue administrado la dosis adecuada, no fue bien elegida la formulación, y lo que tenemos es finalmente un desarrollo de bacterias que se hacen resistentes ya en la prima infección. Por lo tanto, vuelvo a repetir, siempre lo que debemos lograr es una buena concentración de antibióticos rápidamente cuando el inóculo bacteriano, si la cantidad de bacterias en el sitio de infección es baja. Es el momento de mayor
sensibilidad al antibiótico y es cuanto menor masa bacteriana vamos a encontrar. Por eso el uso metafiláctico del antibiótico es muy racional cuando nosotros estamos iniciando un tratamiento antibiótico, decidimos de iniciar un tratamiento antibiótico. Si no logramos esto, fíjense, esto está graficado concentración en función del tiempo y es muy grave para los antibióticos que nos matan por concentración, básicamente. Cuando nosotros administramos un antibiótico, podemos tener diferentes situaciones. No logramos con el antibiótico una concentración adecuada, por lo tanto, nos quedan en el sitio de infección bacterias sensibles y bacterias resistentes, que obviamente van adquiriendo resistencia por el solo hecho de estar dentro del organismo, y haber tomado en algún momento contacto con el antibiótico. Si lo administramos por encima de la SIM, estaríamos haciendo una buena administración del antibiótico, pero fíjense, en este caso la concentración que se logró no fue muy alta, en consecuencia podemos crear una ventana, que fue lo que mostré anteriormente, que se llama ventana de selección de mutantes, que eran esas bacterias negras que aparecían. Por lo tanto, cuando administramos un antibiótico, sobre todo que mata por concentración, lo que tenemos que tratar de lograr es la mejor concentración en el sitio de infección para lograr una concentración por encima de la concentración profiláctica que pueden llegar a desarrollar mutantes, por encima de la población de desarrollo de mutantes. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr, es una buena concentración de antibióticos, vuelvo a repetir. Por lo tanto, el tratamiento rápido al inicio, cuando el lóculo bacteriano es bajo, nos permite a nosotros lograr una cura bacteriológica y no el desarrollo de mutantes. Fundamental para el uso de cualquier antibiótico, pero en particular para el uso de antibióticos que matan por concentración. Siempre concentración por encima de la concentración preventiva del desarrollo de mutantes. La duración del tratamiento es otro aspecto, el inicio y duración. La duración del tratamiento, muchas veces encontramos los prospectos administrados de 3 a 5 días. La duración del tratamiento, vuelvo a repetir, reivindico el uso veterinario. Depende del criterio clínico y de la situación clínica. Simplemente yo les muestro un pulmón con sus diferentes estructuras. Supónganse que las bacterias están localizadas en el intersticio y en el alvéolo pulmonar, y el antibiótico está viajando por sangre. Fíjense en todas las capas que tiene que pasar para llegar hasta el alvéolo pulmonar o hasta el intersticio. Pero si en ese pulmón tenemos, ahí están las bacterias, si en ese pulmón tenemos interpuesto un coágulo de sangre, un coágulo de pus, la llegada del antibiótico, sobre todo antibióticos que matan por tiempo y necesitan un tiempo de exposición, no va a ser la más adecuada, y quizá 2 días no sirva, y 5 días tampoco, a pesar de que el prospecto nos dice administrar durante 2 o 5 días. ¿Por qué? Porque el prospecto no sabe la situación clínica. Situación clínica es criterio veterinario. El criterio veterinario es el que gobierna y el que decide cuánto tiempo tengo que dar el antibiótico. Eso no lo podemos liberar como profesionales. Es fundamental manejar, el antibiótico es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, es muy importante considerar la situación clínica para decir cuánto va a durar mi tratamiento antibiótico. Otro aspecto importante, y ya cerrando el último de los factores que hacen el uso racional, es la situación fisiológica, y como les comentaba, la situación fisiológica del animal no es lo mismo tratar, por ejemplo, un cerdo de destete que una cerda durante la gestación. Simplemente para mostrar la situación, por ejemplo, de destete, es una situación bastante complicada, en el cual, justamente por una serie de factores, que no vamos a detallar, que irían para otra charla también, los animales se encuentran bajo una fuerte situación de estrés. La situación de estrés, justamente en el cerdo, es uno de los factores más discriminativos que atenta contra la salud, y es el principal enemigo del intestino. El estrés en el cerdo es fundamental. Simplemente yo les muestro aquí una situación en el día de destete, a los 21 días, para aquellos que no manejan cerdo, que no manejan producción porcina, alrededor del día 21 de vida, los animales se sacan de la lactancia, es decir, se separan de la madre y se llevan a una sala de destete, donde obviamente comparten con otras congéneres. El cerdo es un animal que justamente es muy, digamos, rápidamente marca su estatus social cuando viven en comunidad. Entonces, rápidamente hay animales que empiezan a pelearse. Esos animales obviamente han sido muy importantes, mientras que hay otros animales, como las personas, que les importa poco lo que está pasando, están comiendo, y a pesar de que otros, es como el estrés,
el estrés no es lo que mata, sino lo que nosotros hacemos con el estrés, ¿no? Lo dice la bibliografía. En consecuencia, seguramente esos animales van a tener serios problemas al momento de dar un antibiótico, porque justamente ese estrés va a impactar fuertemente en el tracto gastrointestinal, y ese impacto en el tracto gastrointestinal lo va a sentir a nivel de la mucosa intestinal, que es justamente donde se va a absorber. Las vellosidades intestinales son las que van a participar en la absorción del antibiótico, y justamente esos animales van a manifestar, por lo menos durante la situación de destete, un 40% menos de altura de la vellosidad, en consecuencia un problema serio en lo que es la superficie de absorción cuando damos un antibiótico, ya sea por agua o ya sea por alimento. Mucho más por alimento que por el agua, pero siempre va a haber problemas de biodisponibilidad como consecuencia de esta situación fisiológica. Lo mismo bajo esta situación fisiológica, fíjense lo que trato de mostrarles aquí, es comida marcada, esto es estómago, esto es intestino, esto es comida bajo la forma de peletizada que se da antes de que los animales sean destetados, por decir, antes de que sufran estrés, y esta misma comida se lo da 3 o 4 días post-destete. Fíjense, el estrés lo que provoca sobre el tracto gastrointestinal, una atonía, un vaciamiento gástrico muy lento, por lo tanto gran parte del alimento está todavía en el estómago. En consecuencia, si damos el antibiótico y lo graficamos, en este caso vamos a tener una concentración importante porque entra rápidamente el antibiótico en el intestino y se absorbe. En este caso, la concentración de entrada de antibiótico va a ser mucho más lenta porque justamente el vaciamiento gástrico no lo permite. El estrés y el rango social hacen que muchas veces justamente los animales sumisos puedan llegar a tener hasta una merma de menos del 21% de consumo de alimento. En consecuencia, si consumen menos alimento, están consumiendo menos dosis, si se consumen menos dosis, estamos atentando contra el uso racional de antibióticos. Por lo tanto, justamente los animales, sobre todo los cerdos, que son muy de marcar el rango social, es mucho más importante administrarlo del agua. Esto es objeto de una publicación nuestra, donde determinamos que el agua no tiene competencia con el alimento, por lo tanto la dosificación del agua sería otro de los factores que impactan justamente y disminuyen el rango social y en consecuencia el consumo voluntario de antibióticos a través del agua. Bien, simplemente voy a mostrar el tema de bovinos, que es un tema que hemos trabajado también. Cuando administramos antibióticos a bovinos, tenemos que tener en cuenta que dentro de las patologías, las bronconeumonías son las patologías más importantes, y el uso más importante de antibióticos en bovinos es para el tratamiento de bronconeumonías, pero cuando hablamos de especie, hablamos de situación fisiológica, el bovino lo tenemos que tener en cuenta, porque es un animal que desde el punto de vista respiratorio nosotros lo podemos definir entre comillas como un discapacitado. A su vez, dentro de lo que es la microbiota del tracto respiratorio, la pasteurela es un habitante normal. En consecuencia, la expansión de esa flora residente, en la cual encontramos la pasteurela, luego de caída de la inmunidad, luego de infecciones víricas, y otros agentes, hace que predisponga a la contaminación y al agravamiento de la bronconeumonía. Decíamos que la problemática respiratoria es muy importante y es la indicación más importante, vale la redundancia, para administrar un antibiótico, más relevante, no me salía la palabra, más relevante para el uso de un antibiótico. Pero tengamos en cuenta que el bovino es complicado desde el punto de vista respiratorio. Simplemente voy a resaltar algunos de los aspectos que sustentan lo que acabo de decir. El bovino tiene un costo energético muy grande en la respiración. Si lo comparamos fisiológicamente con el perro, es 3 veces más importante que en el perro, y eso está asociado a su conformación pulmonar. Tiene poca superficie de intercambio, poca superficie de capilares para intercambio gaseoso, está muy lobulado el pulmón, tiene poca cantidad de capilares, entonces por superficie alveolar, está muy compartimentalizado, muchos compartimientos tiene, y cada compartimiento es independiente desde el punto de vista de la irrigación de uno de otro. Por tanto, cuando se enferma un lóbulo, el otro no lo compensa, no lo deja que se enferme. Las vías respiratorias son muy estrechas. Si comparamos el volumen de un animal, por ejemplo, un bovino de 450 kilos con un equino, fíjense que la capacidad
pulmonar es mucho más baja, estamos hablando de 12 litros para bovinos contra 42 litros para un equino. Por lo tanto, esto trata de compensarlo con mayor ritmo respiratorio. Por otro lado, el parénquima pulmonar, al tener poca capacidad de intercambio gaseoso, hace que el animal en cada respiración solamente sature un 42,8% del oxígeno esperado, pueda llegar a saturar la hemoglobina. Por lo tanto, esa capacidad de intercambio se ve complicada al tener una menor superficie de intercambio. Y esto es mucho más evidente en animales de menos de un año. Por lo tanto, a tener en cuenta. Todo esto predispone al bovino a problemas de anoxia y en consecuencia a problemas de agravamiento frente a una infección pulmonar. Desde el punto de vista inmunológico, los macrófagos pulmonares no son de los más importantes, no se llevan el premio aquí. El pulmón bovino tiene la especie que menos número de macrófagos pulmonares tiene. Si la pastorela se activa, todas las exotoxinas de las pastorelas dañan rápidamente ese macrófago, las enfermedades virales también lo dañan, y esto impacta fuertemente en el desarrollo de su capacidad fagocítica, en la actividad de receptores para responder a inmunidad, en la producción de factores quimiotácticos. Entonces, como ustedes ven, justamente el combo que tiene el pulmón bovino es muy, muy importante. Y como si fuese poco, si uno estudia al capilar sanguíneo, el capilar sanguíneo alveolar tiene una estructura en la cual la musculatura lisa de ese capilar sanguíneo es muy sensible a la anoxia, es decir, que frente a un estado anóxico, ese capilar pulmonar responde de sobremanera a lo que es la liberación de prostaglandinas y dióxido nítrico con vasoconstricción. Es decir, rápidamente frente a un proceso inflamatorio o frente a un estado de hipoxia, rápidamente el capilar pulmonar alveolar se dispone bajo la forma de vasoconstricción. En consecuencia, esta vasoconstricción hace que agrave el problema de la antibiótico-terapia, ya que justamente al estar el vaso sanguíneo cerrado o muchas veces comprometido por secreciones, hace que bajo ningún punto de vista llegue un antibiótico en buena concentración al sitio de acción, y vuelvo a repetir, el sitio de acción es el alveolo pulmonar o el intersticio. En consecuencia, está demostrado que para tener un muy buen efecto, un efecto terapéutico óptimo, en un pulmón ya afectado, el antibiótico, el que demos y que queramos que llegue al pulmón, debe ser asociado siempre a un antiinflamatorio no esteroide, particularmente AINES, con el fuerte efecto antiprostaglandínico, de tal manera que justamente la acción vasoconstrictora de ese vaso, de ese capilar sanguíneo, no se vea comprometida y que el antibiótico llegue correctamente. De hecho, hoy muchas formulaciones vienen asociadas para uso de bronconeumonías bovinas, vienen asociadas con AINES. El AINES, justamente en un pulmón afectado, mejora mucho el llegar al antibiótico cuando se administran en conjuntos. Otro aspecto importante que quiero resaltar es que muchas veces, en muchos prospectos, los prospectos se llevan la propaganda de que justamente el antibiótico alcanza una excelente concentración en pulmón. Vuelvo a repetir, esto es un aspecto interesante, pero muchas veces no importante desde el punto de vista terapéutico. Vuelvo a repetir, la mayoría de los patógenos pulmonares se encuentran en el intersticio, fuera de la célula. Y en consecuencia, si vamos al mismo esquema que mostré anteriormente, este es del capilar sanguíneo, esto es el intersticio y este es el alveolo pulmonar, el espacio extravascular es donde se van a encontrar el inóculo bacteriano, las bacterias, y hacia ese inóculo bacteriano va a estar dirigida primariamente una respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica, a través de polimorfos nucleares neutrófilos y macrófagos, lo que van a hacer es incorporar parte de esa bacteria, la van a fagocitar y la van a incorporar dentro de la célula. En consecuencia, cuando nosotros administramos un antibiótico de amplia distribución pulmonar, el antibiótico libre es aquel antibiótico que se distribuye, por lo tanto parte del antibiótico que circula en sangre puede
tomar bacterias que estén en sangre, pero son muy pocas, generalmente ya están localizadas en un lugar determinado, en este caso en el intersticio pulmonar. Por lo tanto, el antibiótico de sangre se distribuye a través de las fenestras de los capilares sanguíneos al intersticio, donde se encuentran las bacterias, así que este sería el lugar de acción. Pero como los antibióticos estos, en los cuales se promueve una gran liberación, una gran llegada al pulmón, hace que en gran parte de ese antibiótico se distribuya al interior de las células. Una vez que se distribuye al interior de las células, por bomba de destrucción son sacados, pero muchos de esos antibióticos se distribuyen dentro de las células inmunitarias, donde obviamente la célula inmunitaria había fagocitado a la bacteria y la había incorporado dentro de un lisofagosoma. Entonces, muchos antibióticos se distribuyen, vuelvo a repetir, del espacio intercelular adentro de la célula fagocítica, y dentro de la célula fagocítica a estructuras subcelulares, como pueden ser los lisofagosomas. Y justamente esto nos va a dar una mayor concentración de antibiótico a nivel pulmonar cuando se haga una biopsia, cuando se toma una muestra de tejido pulmonar, porque justamente el antibiótico llega con facilidad a ese macrófago. Pero lo importante es saber qué le pasa a ese antibiótico dentro del macrófago, para que no se lleve todo el éxito del antibiótico que se distribuye bien a pulmón o a células pulmonares. Tomemos dos antibióticos de amplia distribución a nivel pulmonar, como son los macrólidos, que ustedes quieran, por ejemplo la tilmicosina, pero puede ser cualquier otro, y otros quinolonas, como ser las fluoroquinolonas, que tienen una buena distribución a tejido pulmonar. Gran parte de ese antibiótico, vuelvo a repetir, se mete dentro de la célula, en este caso dentro del macrófago, y se distribuye desde el citoplasma del macrófago a el lisofagosoma. Lo que es importante tener en cuenta es que si el antibiótico está en el citoplasma, la acción farmacológica va a ser muy buena, pero recuerden que las bacterias están acá afuera, no están acá. No obstante, si llega a ser intracelular en el citoplasma, alcanzan una concentración importante y una buena actividad. El problema es cuando se distribuyen a estructuras subcelulares, como puede ser el lisosoma o el lisofagosoma. El pH a este nivel es completamente diferente al pH plasmático y al pH citoplasmático, lo que hace que estas bases débiles rápidamente se disocien y queden atrapadas, experimentando lo que se conoce con el nombre de ion trapping. Así que gran parte de la dosis administrada, y que en la propaganda aparece que se distribuye mucho el pulmón, están acá adentro. Pero vuelvo a repetir, el sitio de acción no está acá, está fuera del sitio de acción. En algunos casos, algunos antibióticos, como son las quinolonas, son rápidamente eliminados de esa célula, pero gran parte de las macrólidos quedan, y de las quinolonas quedan atrapadas dentro del lisofagosoma o fagosoma, donde encuentran una pobre actividad, tienen una pobre actividad antimicrobiana. En consecuencia, vuelvo a repetir, mucha concentración pulmonar no es sinónimo de eficacia terapéutica. Lo que es importante, esto no quiero decir bajo ningún punto de vista que ni los macrólidos ni las quinolonas sean malas para el tratamiento de neumonía, ¿no? Por lo contrario, son excelentes antibióticos. Lo que sí quiero decir es que la concentración pulmonar no guarda una correlación con el efecto terapéutico. Lo que guarda una correlación con el efecto terapéutico es la concentración plasmática de ese antibiótico o la concentración que se logra en el intersticio donde se encuentra el inoculo bacteriano. De hecho, simplemente para mostrarles el ejemplo, un ejemplo con acitromicina, la infección estaba en la médula ósea, el organismo era Staphylococcus aureus, la SIM era de 1 microgramo por mililitro, y la concentración alcanzada en la médula ósea era de 92.7 microgramos por mililitro. Así que ustedes pueden ver, excedía considerablemente la concentración inhibitoria mínima, así 90 veces. Con una vida media muy larga, lo que lo hacía que su permanencia dentro de la médula esté mucho tiempo. El resultado terapéutico fue fracaso, porque gran parte de ese antibiótico se distribuyó a células fagocíticas y no estaba, donde no estaba localizado el Staphylococcus aureus, que era fuera de la médula, fuera de esa célula. Por lo tanto, fíjense que a pesar de lograr una buena concentración, no se logró un buen efecto terapéutico, porque gran parte del antibiótico fue atrapado en estructuras subcelulares y no estuvo disponible en el lugar donde debía estar. Bien, y ya un poco para ir terminando,
quiero decir que si no realizamos un uso racional de antibióticos, vamos a seguir teniendo problemas, no solamente desde el punto de vista terapéutico, porque vamos a tener fallos terapéuticos porque no logramos las concentraciones adecuadas, sino que nos van a seguir pegando, y muchas veces con justa razón, desde la salud pública, ¿no? Pero aquí voy a hacer alguna objeción. Hoy, ustedes saben que muchos antibióticos de uso veterinario están siendo restringidos porque justamente se están guardando para uso específico en medicina humana, particularmente para uso en terapias intensivas. Hay una importante resistencia al uso de antibióticos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esa resistencia al uso de antibióticos se ve magnificado hoy porque se ha determinado la posibilidad de transferencia, no vertical sino horizontal, a través de compuestos génicos móviles, conocidos como son los integrones. Estos compuestos génicos móviles, quiere decir que cuando nosotros tomamos un antibiótico, nuestra flora, nuestra microbiota, que sería más indicado como nomenclatura decir, nuestra microbiota intestinal, tiene la capacidad de entender al antibiótico, crear resistencia al antibiótico y esa resistencia poder transmitirla a través de elementos génicos, en este caso integrones, a bacterias patógenas. Por lo tanto, nuestra microbiota es un potencial presentador de resistencia de agentes, de factores de resistencia a bacterias, como pueden ser bacterias patógenas, y esas bacterias patógenas difundirse al medio, o en el medio participar como dadores de resistencia a bacterias que potencialmente se pueden volver resistentes para el hombre. Son todos aspectos que obviamente hoy debemos manejar y gestionar al momento del uso de antibióticos. Gran parte de los antibióticos que nosotros administramos, sobre todo aquellos antibióticos que tienen mala biodisponibilidad, son eliminados al medio, y en ese medio pueden durar mucho tiempo, y en ese medio pueden ser dadores de factores de resistencia a otras bacterias que se encuentran en el medio. Estamos hablando, fíjense, hasta duraciones de 60 días en el medio, ¿no? Y muchas veces esa materia fecal la desparramamos por algunos medios al terreno donde podemos acrecentar justamente su permanencia y en consecuencia su resistencia. También quiero decirles que lamentablemente, y es una opinión particular, ¿no? Hay estudios que marcan que el 45% de los propietarios, que tienen mascotas, perros y gatos, duermen con las mascotas. Y hay sobrada biografía internacional donde se sabe hoy que las mascotas, tanto los perros como los gatos, pueden ser reservorios de bacterias, en este caso Staphylococcus metionino resistente, una de las bacterias más difíciles de tratar cuando caemos en una terapia intensiva o cuando sufrimos una infección intrahospitalaria. Hoy se sabe que muchas de las cistitis, sobre todo en mujeres, donde es más frecuente esta patología, muchas de las cistitis que presentan como sintomatología clínica, se aíslan muchas de esas cistitis, Escherichia coli, que es compatible con la Escherichia coli que tenía sus mascotas o que apareció en la heces de sus mascotas. Son los aspectos que es importante tener en cuenta y que tenemos que cuidar al momento de hablar de resistencia antimicrobiana, más allá del uso del antibiótico. También cuando manipulamos el antibiótico, sobre todo en nuestras granjas manipulamos el antibiótico, de tener todos los medios de protección, justamente estamos manejando formulaciones con alta concentración de antibióticas que pueden ser inhaladas y afectar severamente la microbiota nasal, faringea, y ser ingerida ese antibiótico y impactar en nuestra microbiota intestinal y provocar todos los factores de resistencia que hablé anteriormente. Por lo tanto, siempre es muy importante manejar los mecanismos de protección para evitar estos problemas. Y quiero decirlo que esto es un serio problema, ya que en Estados Unidos y en Europa, los que manejan los juicios, sobre todo cuando tenemos problemas de juicios con operarios, las CRT, conocen que esta problemática puede haber surgido, la problemática de resistencia de ese operario, puede haber surgido de nuestra granja. Entonces es un aspecto a que tenemos que manejar y de cuidar, que justamente cuando se manipula antibiótico,
debe tener el operario todos los mecanismos de protección necesarios para impedir estas problemáticas. Pese a lo que se pueda decir, el problema lo encontramos en la granja. Hoy la resistencia de bacterias en la granja es muy importante, por lo tanto, como veterinarios, como responsables del uso de antibióticos, tenemos una función indelegable, Hoy se habla ya de una terapia de precisión. Es decir, ¿qué es esto de terapia de precisión? Es de diagnosticar precozmente la aparición del primer síntoma de infección, y ante el primer síntoma de infección, como puede ser aumento de la temperatura, comenzar a dosificar con el antibiótico, cuando la cantidad de inóculo bacteriano es bien baja y es fácil de atacar con una dosis terapéutica de antibiótico. Y generalmente, trabajando de esta manera, podemos hacer un trabajo más individual y menos colectivo, que es lo que normalmente estamos buscando. Por lo tanto, entonces, un poco para cerrar, todos los aspectos generales que hacen al uso racional de antibióticos en general en veterinaria, tendríamos mucha tarea para hacer. Sin caer en la trampa, yo siempre digo, no cortar el uso de antibióticos mañana porque hay una ley y porque en otros países ya no lo utilizan. Sin caer en la trampa de no utilizar el uso de antibióticos a todo precio, tenemos cosas para hacer que son muy, muy importantes. Primero, mejorar nuestras actividades y nuestras metodologías que utilizamos en las bioseguridades internas y externas de nuestras granjas. Simplemente les muestro acá, el lavado de botas baja fuertemente la presión de infección dentro de una granja, de cerdos o de aves, y también dentro de lo que son producciones intensivas de bovinos. Si vamos a un feedlot, un engorde a corral, recuerden que el uso de antibióticos bajo la modalidad terapéutica o profiláctica tiene sentido si manejamos un medio ambiente acorde, no hacen milagros los antibióticos. Si los animales son Aquaman, más que un animal que debe estar engordándose en un medio adecuado, vive en el agua o vive enterrado en el barro, poco podemos hacer con antibiótico y poco tendrá lógica un uso racional de antibióticos. Esto es importantísimo a manejarlo. Vuelvo a repetir, el antibiótico no hace magia. El antibiótico ayuda a la resolución de un proceso infeccioso, pero cuenta mucho el manejo que nosotros realizamos sobre nuestros animales. La gestión de los feedlots es adecuada, si la heladera no funciona, si los antibióticos no están vencidos, si utilizamos bien el material, un montón de factores, si las micotoxinas están presentes o no. Todo esto hace al contexto el uso racional de antibióticos que debemos manejar. Mejor elegir que administrar. Limitar el uso profiláctico, uso obligatorio de guantes en el personal y en el manejo de los animales, justamente tratar de disminuir la administración grupal, evitar el uso subterapéutico de antibióticos, extremar la profilaxis vacunar y pensar en alternativas al uso de antibióticos. La crisis es muy importante, tenemos un bache de antibióticos de nuevos antibióticos que lo hemos perdido, la industria farmacéutica se fue de lo que es la síntesis de nuevas moléculas, por lo tanto tenemos moléculas que hace 60 años que la estamos utilizando. Simplemente puse esto para finalizar, que en el año 2050 se estima que puede haber más de 10 millones de personas que mueran por resistencia a los antibióticos. Y quiero decir que el COVID se ha llevado gran parte de resistencia a antibiótico este último año. Desde la aparición del COVID, el uso de antibiótico bajo la forma profiláctica, porque no sabíamos qué hacer, ha sido totalmente irracional y la resistencia en medicina humana se ha despegado fuertemente, por lo tanto, mucha de esa resistencia no es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Hay peor para el que habla. Entonces, el uso racional de antibiótico y la lucha contra la antibioticoterapia es responsabilidad indelegable del veterinario. Tenemos que estar siempre presente cuando se administran antibióticos. El éxito depende de conocimiento, profesionalismo, capacitación como esta, sentido común y decisión. Tenemos mucho trabajo, colega, por hacer, así que manos a la obra. Muchas gracias por escucharme. Traté de meter muchas especies en un poco tiempo, así que gracias por escucharme y por tener la paciencia de estar ahí. Estoy a disposición para las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias nuevamente. Felicitarte realmente por la charla, excelente disertación,
muchísimo contenido, creo, mucha información para podernos llevar a casa y para poder rumiar, digamos. Vamos a pasar rápidamente al panel de preguntas. Tenemos aquí un par de preguntas anotadas. Una es, buenas tardes, hace 2 a 3 años se promulgó una ley que prohibía el uso de colistina en veterinaria. Preguntan si usted sabe si la ley se ha reglamentado o se ha implementado. La ley, por mi conocimiento, sé que está vigente. Por ahí no están instaurados los controles, ¿no? Los controles, pero obviamente la comercialización de la tilosina y el uso de tilosina estaría amparado por esa ley. Colistina. De colistina estaría amparado por esa ley y en mi conocimiento, en función de nuestra actividad en cerdo, gran parte de las granjas han desistido del uso de colistina. Sí, sí. Por lo tanto, por otro lado, hay bastante resistencia a colistina, bastante resistencia, y marca una problemática muy grande para la salud pública, el uso de colistina. Bien. Sí, agregarte que sí, está vigente la ley. Desde ahora, se me escapan los años, pero desde julio del año pasado, creo, quedó completamente su uso y todos los premezcladores tienen prohibido incorporarla, viste que se usaba mucho en fase 1 y 2, lo tienen prohibido su uso, digamos. Como decís vos, a veces lo que puede estar faltando es algún control, pero bueno, casualmente la semana pasada, una granja que visito, estuvo Senasa tomando muestras de los distintos piensos, digamos, para, no sé exactamente qué es lo que chequean, pero estaban chequeando justamente presencia de elementos prohibidos, digamos. Okay. Bueno, otra pregunta. Junto con la colistina, la fosfomicina también es uno de los pocos antibióticos efectivos que quedan para las terapias intensivas. ¿Existe alguna herramienta que esté en uso o en preparación para regular su uso veterinario? Las reuniones que hemos tenido con Senasa e intercambios en algunos foros, todavía el uso de fosfomicina, si bien está bajo el amparo o posibilidad de que pueda llegar a haber alguna restricción, no hay una definición concreta al respecto. Sé por otros países en los cuales por ahí intercambio y me consultan, tienen todavía un par de años para su uso, pero es una de las drogas que más atención tiene desde la salud pública, ya que no ha sido ampliamente utilizada como otros antibióticos y tiene una excelente eficacia, dada su eliminación por vía renal, para el tratamiento de cistitis, sobre todo en medicina humana, ¿no es cierto? Por tanto, es una posibilidad de que exista, en breve sea observada o quizá prohibida por parte de los organismos controladores. Por ahora se puede utilizar. Bueno. Alejandro, aprovecho acá en la lista de preguntas, por las dudas si algún colega quiere agregar alguna pregunta más, no veo más preguntas, así que voy a aprovechar a hacerte una yo también. ¿Cómo no? Me llamó la atención respecto de la cuestión esta a nivel de macrófagos y me han tenido engañado por algunos años. La gente que vende turatromicina, sobre todo, bueno, tilmicosina también, que la concentración a nivel de macrófago alveolar era un aspecto muy importante a la hora de la eliminación de la gente en el fagolisosoma. Eso lo has discutido con la gente de laboratorio. No. Esto lo puede, digamos, lo que acabo de enumerar, digamos, hay varios papers que lo avalan, ¿no? Y en consecuencia ponen en criterio de qué cosa es importante, sobre todo cuando uno hace un muestreo de concentraciones tisulares, ¿no? Si es mejor el lavaje pulmonar o broncopulmonar, o la biopsia, o el raspado, etcétera, etcétera.
Yo lo que quiero remarcar, porque si no se van a enojar mucho conmigo, no es que no sirvan y que no sean excelentes antibióticos. Digamos, son excelentes antibióticos y bienvenidos que están y presentes porque tienen una vida media muy larga, alcanzan buenas concentraciones en el sitio de acción, en este caso el intersticio. Simplemente lo que yo quiero marcar, o marqué, que muchas de las concentraciones dentro del fagosoma, la bacteria ya dejó el citoplasma. Si está en el citoplasma, todavía el antibiótico es activo porque es una base débil y a pH citoplasmático se encuentra bajo la forma molecular, por lo tanto puede actuar tranquilamente sobre la bacteria. El problema es cuando ya el antibiótico se distribuyó al espacio subcelular, esto es el lisosoma o el lisofagosoma. El pH de ese lugar es de 4,5 a 5, que es un pH que rápidamente disocia al antibiótico en este caso, y disminuye considerablemente la posibilidad de su acción antibacteriana, porque también las mismas enzimas del lisofagosoma comienzan a degradarlo. No está determinado para todos los macrólidos, ni tampoco para todos las quinolonas. Por eso yo no puse ni tilmicosina, ni tulatromicina, ni enrofloxacina, ni ciprofloxacina. No di, simplemente dije, como familias, hay compuestos dentro de las familias que presentan esta posibilidad y esta característica. Que de hecho mostré en una segunda instancia una presentación sobre Staphylococcus aureus con ciprofloxacina, que eso está en la bibliografía internacional, en una infección de médula ósea. Justamente, la gran parte de ese antibiótico se metió dentro de las células fagocíticas, mientras que el estafilococo estaba fuera, estaba en el intersticio. Entonces, no se obtuvo un buen efecto antimicrobiano porque justamente la concentración que se debería lograr en el sitio de acción, que era en el espacio intersticial en este caso, no era la adecuada. Sin embargo, la concentración en toda esa muestra era muy importante porque estaba dentro de la célula. Es decir, lo que estamos errando es el sitio de acción, el sitio de acción donde llega el antibiótico. Por eso, yo lo único que quiero decir es que no hay que emocionarse con que llega mucho a pulmón, porque muchas veces en esa llegada a pulmón no está en el lugar adecuado. Está dentro de una célula y yo lo quiero afuera de la célula, quiero en el espacio intercelular. Eso es lo que yo. Pero vuelvo a repetir, bajo ningún punto de vista quiero decir que las macrólidos, las quinolonas que se estén utilizando hoy no sirvan, sino que bienvenido y son hoy las drogas de elección para el tratamiento de bronconeumonía. Pero vuelvo a repetir, las bacterias, las bronconeumonías están en su gran mayoría en el espacio intersticial, no son intracelulares. Alejandro, una cuestión más. En cuanto al moco, ¿hay trabajos sobre la presencia del antibiótico en moco, sobre todo en infecciones de mucosas, digamos, Sí. como puede ser Mycoplasma pneumoniae, y a ese nivel es un agente muy difícil, ¿no?, de controlar a ese nivel? Es verdad, es verdad. Sí, hay muchos estudios realizados. La llegada a lo que es el moco, al moco fluido, si hablamos de un moco fluido, podríamos decir que estos antibióticos guardarían una correlación con la concentración plasmática, es decir, que rápidamente en un moco fluido se puede establecer un equilibrio de concentraciones entre la concentración plasmática y la concentración en el moco. El problema se empieza a plantear cuando ese moco comienza a cambiar su naturaleza, y adquiere una viscosidad mucho mayor. Ya la difusión del antibiótico, por más que trate de establecer un equilibrio con las concentraciones plasmáticas, se ve modificado mismo por la viscosidad, algún cambio de pH también en el moco, y ni hablar si tenemos secreciones, ya si tenemos pus o si tenemos glóbulos de sangre, digamos, coágulos de sangre, ¿no? La cosa se complica mucho más. Pero en las primeras instancias, por eso digo, si vamos a usar el antibiótico, empecemos rápido, peguemos fuerte y rápido. Las primeras instancias, cuando todavía no ha evolucionado demasiado esa infección, pero está localizada, la concentración de moco, el moco, la característica del moco, la fluidez que tiene ese moco es baja, y la llegada del antibiótico es mucho más fácil. Si no, ya en estadios más avanzados tendríamos que pensar
de incorporar algún fluidificante del moco, como para mejorar la llegada del antibiótico. Bien, muy bien. Bueno, aquí tenemos una pregunta más sobre la dureza del agua, si influye en la solubilidad de los antibióticos. Uy, una pregunta muy interesante. Quedaría justamente para una charla de dosificación en agua. Nosotros justamente es parte de uno de los objetivos de una tesis doctoral que estamos llevando adelante ahora en el laboratorio. Sí, el tema de la dureza del agua es central al momento de tratar de administrar un antibiótico en agua para muchos antibióticos. Sobre todo, ustedes saben que la mayoría de las aguas en nuestras granjas, ya sea de cerdos o aves, proviene de agua de pozo, es decir, que son aguas de perforaciones. Y la mayoría de nuestras granjas están localizadas en sitios donde las aguas son duras, son generalmente duras. Esas aguas duras... Sí, perdón. Sí, no. Esas aguas duras hacen que sean ricas en cationes divalentes, calcio, magnesio, hierro, y muchos antibióticos, como pueden ser las tetraciclinas, como pueden ser algunas quinolonas, como pueden ser algunos macrólidos, son susceptibles de establecer interrelaciones con esos agentes, con esos cationes divalentes o trivalentes, y formar otros compuestos, como pueden ser dímeros o como pueden ser quelatos insolubles, que merman considerablemente la dosis calculada a solubilizar o a disolver en el agua. Por tanto, es un aspecto muy, muy importante la calidad de agua al momento de intentar solubilizar un antibiótico. Yo diría que antes de empezar a dar un antibiótico en el agua, es fundamental conocer la calidad microbiológica y fisicoquímica del agua que estamos utilizando para en esa manera estimar o no la administración de antibiótico en esta matriz biológica. Nosotros tenemos definido para tetraciclinas, particularmente para oxitetraciclinas, una merma desde hasta el 20% de la dosis calculada por aguas de naturaleza dura. Esto, Alejandro, el año pasado, 20% de la dosis calculada para administrar en un sistema de dosificación automática. Esto siempre pensando fuera de la solución madre. Sí. O sea, no. Cuando yo preparo la solución madre con el agua dura. Si bien, justamente lo doy en alimento y el animal está tomando esa misma agua dura, lo mismo le va a pasar en el tracto gastrointestinal, digamos. Son dos quelatos inabsorbibles que después modifican considerablemente la biodisponibilidad del fármaco. Antes de continuar, que creo que hay otra pregunta más, vamos a estar proyectando una encuesta para que la vayan contestando. Así que la pueden ir contestando y así automáticamente tenemos el resultado. De todas maneras, Javier, lo que quiero dejar de manifiesto es, más allá de la charla, la oportunidad de ponerme en contacto con los colegas. Vos tenés mi mail, el colegio tiene mi mail, estoy a disposición para cualquier consulta que los colegas consideren pertinente fuera del horario de preguntas o si les surgen durante su actividad veterinaria, clínica, algún problema, estoy a disposición para poder ayudarlos dentro de mis posibilidades. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que es una más, y ya cuando vamos a estar proyectando la encuesta luego, podría mencionar sustancias que se estén utilizando, y acá tenés otra charla más, si querés, como alternativa a los antibióticos, por ejemplo, extractos o aceites vegetales. Sí, muchísimo, digamos. Un poco la prohibición o la restricción del uso de antibióticos llevado a que justamente la industria y la investigación eche manos a alternativas naturales, desde los ácidos. Los primeros que encararon justamente esta alternativa fue Europa. Europa rápidamente prohibió los antibióticos como promotores del crecimiento y restringió bastante el uso en general, ya sea por las modalidades que enumeré, y muchos países directamente desistieron del uso de antibiótico en la crianza, y
el reemplazo rápido de esos antibióticos fueron los ácidos, ¿no? Los ácidos orgánicos que tienen muy buena acción. Muchas veces estos ácidos, el sobreuso de ácidos orgánicos trae otras patologías gastrointestinales, como puede ser la úlcera entre ellos, ¿no? Pero son alternativas muy válidas. El estudio, digamos, hoy la industria farmacéutica y la industria dedicada a la nutrición tiene su visión en la microbiota intestinal, por lo tanto, todo lo que sea uso de probióticos y prebióticos como alternativas profilácticas al uso de antibióticos está a la vanguardia. El uso de extractos naturales, del que se les ocurra, extractos naturales de plantas con acción bactericida o con acciones que propendan al desarrollo de una mejor microbiota, también están disponibles. Bueno, como decían, los ácidos, como hablaban también muchas grasas, ácido graso de cadena corta, ácido graso de cadena larga. Bueno, hay una infinidad de alternativas. Lo que sí quiero dejar en claro es que muchas de estas alternativas son difíciles de reemplazar al abuso de antibióticos frente a una situación clínica. Así que yo diría que todas estas alternativas pueden servir como coadyuvantes, como profilácticos, para dejar el uso profiláctico de antibióticos sería una importante decisión, pero muchas veces cuando tenemos una manifestación clínica no nos queda otra que resolverla rápidamente, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de bienestar animal, de solucionarla rápidamente con el antibiótico. Pero todas estas alternativas son a considerar porque muchas de ellas tienen muy buen efecto profiláctico y disminuyen considerablemente las presiones de infección y las posibilidades de infección dentro de una granja o dentro de lo que son los animales de compañía también. Así que sí, por supuesto que son muy útiles y que sería indicado su administración. Bueno, Alejandro, realmente excelente, como siempre muy apasionado. Gracias, Javier. Metiéndole energía, viernes a la tarde, ya son casi las 8 de la noche. Así que la verdad que es un placer tener la posibilidad de trabajar en algo que, como vos decís, nos apasiona. Así que bueno, sí, bendecido por esa oportunidad de la vida. Sí, sí. Se te nota. Bueno, y reivindicar y realmente remarcar lo que dijiste varias veces, el rol del veterinario en la indicación, en la terapéutica. Creo que a veces nosotros mismos, en algunos casos a campo, digamos, nos dejamos pasar por arriba, digamos, en algunas cuestiones, y creo que es donde nos tenemos que hacer fuertes y donde tenemos que realmente, con estas charlas que son eminentemente técnicas, digamos, ser los primeros en tener muy claro lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y a veces como que estamos en tantas cosas, porque somos una profesión tan diversa, en recursos humanos, en economía, en el etcétera que implica la producción, digamos, que no le quito importancia, pero que realmente nos llamamos médicos, ¿no? Médicos veterinarios. Exactamente. Y el antibiótico, como vos decís, es un elemento que forma parte de lo que es el sustento del aspecto sanitario, y el aspecto sanitario es veterinario. Podemos discutirlo, pero es veterinario. Es veterinario y va a seguir siendo veterinario. Entonces, por eso reivindico mucho la indicación y el manejo del antibiótico por un profesional médico veterinario. Sí, bueno, excelente. No sé si proyectaremos la encuesta, Emiliano. Fue proyectada en la última pregunta, doctor. Ya tenemos los datos del 80% de los asistentes. Bien, perfecto. Yo pensé que lo ponía, bien. Bueno, entonces agradecer y nada más, ¿no? Emiliano, corregime, es mi primera vez que modero, que así que por ahí tenés permiso de... Ha sido una excelente disertación, una excelente moderación, agradecido de haber escuchado. Bueno, gracias a los colegas entonces, y ya siendo las 8 de la noche, saludamos a Alejandro. Gracias, Javier, gracias a todos por la paciencia, por estar ahí, como decís, un viernes a la noche,
con ganas de escuchar estas temáticas que, vuelvo a repetir, nos apasionan. Así que muchas gracias por el acompañamiento, de verdad. Seguramente te estaremos convocando nuevamente. Gracias, Javier. Saludos. Chao. Adiós.